A un año de gestión del presidente Mario Abdo Benítez, seguimos analizando el Ejecutivo. Esta vez lo hacemos de la perspectiva de los partidos de oposición y lo hacemos a sus principales ministerios. Bienvenidos a Confrontados. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, familia. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Confrontados. Como siempre te traemos el debate político, cultural, económico, bueno, los que debatimos los paraguayos de día a día en las redes, en nuestras casas y, por qué no, con los amigos. Hoy vamos a seguir analizando la función del Poder Ejecutivo, o en este caso el desempeño del Poder Ejecutivo. Recordemos que el 15 de agosto se cumplió un año precisamente, estuvimos analizando en el programa pasado la función específica del tema de Itaipú. Hoy vamos a hacer algo parecido, pero desde la óptica de los partidos de oposición, y vamos a analizar los ministerios, por lo menos los principales. Es un tema que también preocupa a mucha gente. ¿Cuál es el rendimiento de los actuales ministros? ¿Qué están ofreciendo? ¿Qué faltaría? Bueno, vos también podés participar ahí desde tu casa. Ya te voy a estar presentando a los invitados, podés también hacerles preguntas. Precisamente doy la bienvenida al senador Hugo Richer, él es senador del partido Frente Guazú. Muy buenas noches, senador, y muchas gracias por acompañarnos hoy. No, gracias a ustedes la invitación. Muchas gracias y buenas noches a ustedes y a toda la televisión. También nos acompaña el concejal del partido Patria Querida, él es Álvaro Grau. Muy buenas noches, Álvaro, y gracias por venir al programa. Muchas gracias por la invitación, Hugo. Un saludo y buenas noches para toda la teleaudiencia. Bien, te decía que podés participar en las redes, pero para eso quiero dar la bienvenida a Norman para que nos diga un poco cómo podés participar ahí desde tu casa. Buenas noches, Norman, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Hugo. Buenas noches también a las personas que hoy nos acompañan aquí en el set para hablar un poco de este tema que nos atañe a todos, a toda la ciudadanía, ¿verdad? Y la gente puede comunicarse con nosotros de distintas formas. Estamos en RCC TV en Facebook y en @RCCPI en Instagram. Y también así en Twitter. Así que la gente puede comunicarse ahí con nosotros, y lo que queremos hablar hoy es de los distintos ministerios. Principalmente queremos hablar del Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, también así del Ministerio de Educación y el Ministerio de Obras Públicas. ¿Cuál de estos ministerios te parece el aplazado en este primer año, o cuál te parece que tuvo una mejor gestión? Te leemos a través de nuestras redes. Te repito, en RCC TV en Facebook y en @RCCPI en Instagram, y así también en Twitter. Bueno, muchas gracias, Norman. Bueno, y vamos a arrancar ya sin más preámbulos. Bueno, se habla mucho, senador, quiero empezar contigo. Se habla mucho de que este gobierno se está aplazando, este gobierno está en déficit, y más todavía al cumplirse casi un año estalla todo este conflicto que casi le cuesta el puesto, por decirlo así, ¿verdad? ¿Cuál es la opinión que tiene usted y por sobre todo los de su partido, ¿verdad? Mira, yo creo que es compartida por un muy amplio porcentaje de la población, de la ciudadanía. Es una imagen muy negativa del gobierno. Fíjense que hoy, por ejemplo, estamos llegando a un nivel de recesión económica. Estamos hablando de desaceleración desde hace, creo que 4 meses aproximadamente, o más.
Y uno se pregunta si cuáles son las medidas económicas que tomó el gobierno para enfrentar una recesión que obviamente es regional y tiene un impacto en el país. Yo recuerdo una medida que publicitó el gobierno en materia de inversión económica, principalmente a través del Ministerio de Obras Públicas, pero si uno hace la evaluación de qué impacto tuvo esa medida como una medida anticrisis, anticíclica, y realmente falta mucho. En este momento estamos hablando de centenares de trabajadores que son despedidos, de pequeñas y medianas empresas que están al borde de cerrar esas empresas, de pequeños productores con enormes problemas. Ustedes están viendo lo que significa ahora el tema de los tomateros, por ejemplo. El año pasado teníamos un problema serio de producción de tomate. Resulta que ahora tenemos un problema de superproducción de tomate y de baja de los precios, y ahí yo creo que se va a tener que tomar una decisión importante, supongo, ¿verdad? Porque ante la crisis de Brasil, ante la crisis de Argentina, ¿cómo vamos a sostener productos caros con productos baratos? Entonces, realmente, por eso yo decía, mañana, visto que adelantan el tema del juicio político en diputados, yo creo que más allá del resultado, que ya sabemos cuál va a ser el resultado del juicio político, eso no significa cerrar la crisis política y significa de pensar cómo avanzar en la solución del problema económico y su impacto social. Redondeando la idea, yo no recuerdo un gobierno que en el primer año no haya tomado medidas de impacto. Yo puedo decir, el gobierno Lugo antes de un año ya había tomado una medida como la gratuidad de la salud. El gobierno Cartes, más allá de que nosotros no estuvimos de acuerdo con esas medidas, ¿verdad? Yo recuerdo que antes de un año había planteado el tope fiscal, había planteado la alianza público-privada, y yo les pregunto a ustedes, en un año, el tema de seguridad, el tema del norte, yo les pregunto a ustedes, este gobierno, en los primeros meses de gestión, o ahora, un año de gestión, ¿cuál es la medida de impacto? Es notable. O sea, una medida estandarte, por decirlo así. No existe. Y dígame, senador, en esta coyuntura que usted está describiendo, que podemos estar de acuerdo, una salida con un juicio político no sería agravar la situación. En ese sentido, ¿cómo ven la solución a este conflicto o cerrar este conflicto? ¿Algo positivo para la economía o de todas maneras se va a ir a pique de esta Vamos a economía? suponer que cerremos el juicio político, el proceso institucional del juicio político. Sí. ¿Eso va a revertir la debilidad del presidente de la República? Pregunto para debatirlo, ¿verdad? ¿Eso va a significar que el gobierno va a tener un mayor liderazgo ante estos problemas? Esa es la gran incógnita realmente en este momento. Porque el presidente de la República lo que ha demostrado hasta ahora es una falta de autoridad, una falta de liderazgo. Falta otro líder, entonces, lo que puedo deducir de lo que está diciendo. Ahora hay otro líder. Mario Abdo prácticamente está prisionero de Horacio Cartes. Ok. Bueno, así entonces arrancamos con el senador Hugo Richard. También me gustaría una introducción, ¿verdad?, de tu visión con relación a este gobierno, si a tu modo de ver también está aplazado o sencillamente es una coyuntura mundial, regional. Bueno, queremos escuchar tu opinión, Álvaro. Y si vos llegás tarde a tu primer día de trabajo, es difícil después arrancar, digamos, cambiar esa forma de ver de tu jefe, ¿verdad? Y eso es lo que yo creo que más o menos, haciendo una especie de parábola, pasó con este gobierno. O sea, arrancó mal, ¿verdad? Y ya generalmente eso ocurre al tercer año, cuando ya empieza a haber ciertas divisiones adentro de los partidos, empiezan a perfilar algún tipo de persona que quiere pugnar por la presidencia o no, y hay algunas peleas entre los ministros. Pero en este caso ya empezó el primer año y bueno, se estaba hablando de la cartera de Salud, Obras Públicas y Ministerio del Interior, ahí en la presentación del programa.
es que ninguna de estas 3 carteras tuvo una hoja de ruta en la campaña electoral del mismo Mario Abdo. O sea, esa es una realidad. Si vos empezás un gobierno diciendo, mi propuesta es echarle a los que estaban antes y yo vengo y me instalo, entonces llegaste y te quedaste sin bandera, o sea, te quedaste sin plan, porque tu plan era echarle, y una vez que le echaste, decís, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y resulta que cada uno lo está pujando para su poder interno, ¿verdad? Entonces ese es el primer problema que tuvo Mario Abdo, y segundo que tampoco nos dijo, mi gobierno se va a caracterizar por tal cosa, ¿verdad? Porque, no sé, digamos, si vos no te vendés como, o no tenés claro en qué es lo que vos vas a hacer bueno y vas a, digamos, hacer lo que podés en lo otro, pero tenés un estandarte de qué es lo que va a hacer tu gobierno. Este gobierno, bueno, al principio arrancó un poco con el tema del crimen organizado y qué sé yo, pero después se fue desinflando, ¿verdad? Y la desaceleración y la crisis política no son buenos amigos, ¿verdad? Para que se encuentren y estén dentro del primer año del gobierno, más aún cuando hay una falta tremenda de liderazgo, porque todo el mundo habla de que en realidad en este gobierno manda fulano, en realidad en este gobierno manda mengano. Es un liderazgo que le hace más daño que bien entonces a esta coyuntura. Amigos, por ejemplo, dentro del Partido Colorado decían, no, lo que pasa es que él va a dejar que el primer año pase tal cosa y después va a empezar a poner en orden la casa. Pero cuando vos dejas que dentro del corral los animales hagan lo que quieran, después ya es un caos que te va a costar, ¿verdad? Y más todavía cuando, digamos, tenés una crisis tan grande como esta, en el cual, aparte de que no hay un liderazgo grande, queda prisionero el presidente de una estructura que al fin y al cabo, ¿por qué no se le dio quórum la vez pasada para el juicio? Porque se acababa ese tema y Marito podía decir, bueno, ya me salvaste, ahora déjame seguir gobernando en paz. ¿Entendés? Le va a tener ¿Vos ahí. también crees lo que dijo el senador Ríos de que es como una especie de purgatorio en donde está ahora mismo el presidente? ¿Lo tienen cautivo? Digamos, si es que vos ves un recipiente de vidrio y adentro hay un líquido blanco, es leche. ¿Verdad? No hay otra cosa que decir. Y Marito, yo creo que el gran error fue no haber salido al galope a parar esta crisis en las primeras 24 a 48 horas. Trató de tomarle tonta a la gente y la gente no es tonta. Y más todavía cuando hay cuervos que están ahí intentando comer de la carroña, es difícil. Bueno, me gustaría comenzar con la economía. Analizar, ya de hecho, usted ya hizo, senador, una introducción en ese sentido. Muchos hablan de que esta desaceleración es regional, está conectado con otros fenómenos económicos, el caso China, Estados Unidos, sí. También el tema climático. Hay algunos factores que, digamos, no le podemos atribuir directamente, por lo menos eso dicen los entendidos, ¿verdad? Sin embargo, hay algo que sí es directamente, digamos, atribuido a la acción de este gobierno, y que es la presentación de una reforma tributaria en plena desaceleración. ¿Eso influyó para que vayamos más a pique o de cierta forma puede ayudar? Porque todavía no se sancionó, o sea, que está presentada, pero ya es como si lo fuera que esté para muchos por lo menos. Yo no le llamo reforma tributaria. El impacto, lástima, si te hubiera traído los números, ¿verdad? Pero el impacto en términos incluso de recaudación es ínfimo, ¿verdad? La reforma tributaria tiene más bien el sentido de institucionalizar algunas reglas desde el punto de vista del concepto tributario, ¿verdad? Pero acá no estamos hablando de una reforma precisamente, estamos hablando de algunos ajustes en el esquema tributario, por un lado. Por otro lado, sí es cierto, la cuestión climática, la situación económica regional, el problema China, Estados Unidos, todo eso es absolutamente cierto, y por lo tanto la situación económica no la originó este gobierno. Pero ¿cuál es la responsabilidad del gobierno? De cualquier gobierno. La responsabilidad del gobierno es tomar medidas que puedan de alguna manera paliar esa crisis, paliar el impacto de la crisis.
no es la primera crisis regional o mundial que tenemos en Paraguay. Ustedes se van a acordar la crisis mundial del 2008, cuando ya nosotros estábamos en el gobierno. Dionisio Borda era ministro de Hacienda y de alguna manera se pudo capear la situación. Estamos hablando de una crisis que tuvo envergaduras importantes en aquel año. subprime, ¿verdad? Los Sí, famosos claro, subprime. sí, claro, por supuesto, ¿verdad? Acá realmente el gobierno no tomó medidas o no le dio importancia a una crisis que lo venimos hablando hace 6 meses. Entonces, sí, ahí hay una responsabilidad política, sin ninguna duda, de parte del gobierno. Yo insisto en eso porque, y esto tiene mucho que ver con la crisis política. Creo que él decía una cosa de la crisis política y la crisis económica, que son muy explosivos juntos, ¿verdad? Porque, ¿qué hubiera hecho seguramente el gobierno de Mario Hado ante la profundidad o el impacto de esta situación económica? Hubiera convocado a todas las fuerzas políticas a acordar un plan anticrisis. Hoy, ¿qué está haciendo Mario Hado? Como consecuencia de la crisis política, está pactando en base a una... Pero todo lo que él metió por el Senado se lo aceptó. O sea que sin hacer un plan anticrisis, él lo que metía nomás conseguía en el Senado. O sea, nadie en el Senado, por lo menos lo que... Yo no me refiero vemos precisamente a proyectos. Los proyectos de leyes que él metió no fueron evidentemente lo suficiente, es lo que estoy diciendo, o lo que se hubiera presentado como medidas del gobierno para enfrentar la sobre crisis. ese punto, senador, y me parece muy interesante y celebro que esté aquí. Por supuesto, su partido es claramente un partido afín a la izquierda, ¿verdad? En Sí. ese caso, como lo económico también tiene mucho de ideología, por supuesto, ¿cuál sería un plan anticrisis desde su, digamos, óptica? O sea, ¿qué haría? ¿Más gasto público? Hay fórmulas menos tradicionales, impuestos? hay fórmulas tradicionales para la derecha o para la izquierda en Sí. situaciones de crisis, ¿verdad? El gobierno dispone de recursos, principalmente de bonos soberanos, y muchos de esos recursos están, por ejemplo, en el Ministerio de Obras Públicas. Y lo ha reconocido el propio presidente de la República hace 2 o 3 meses, cuando se publicó la ejecución presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas. No hubo prácticamente ejecución en el Ministerio de Obras Públicas. Por las medidas burocráticas Ahí hay dos cosas. o administrativas, burocráticas o Sí. administrativas, que suponga eso, ¿verdad? Pero evidentemente no existió la capacidad o la decisión política de que eso se ejecute, porque esa es una inversión importante en situaciones de crisis económica. De esa publicación que yo te digo, a las 3 meses, hoy hay un impacto de las obras, de la inversión de obras públicas hasta ahora. No lo sentimos. Entonces, ahí tenemos un ejemplo claro de la inacción o la falta de visión política del gobierno, pero déjame terminar el concepto anterior. Sí. Yo te decía, si Mario Hado Benítez en el inicio de su gobierno y viendo lo que se venía, llamaba a todas las fuerzas políticas, económicas, empresariales, sindicales, a curar una hoja de ruta para enfrentar esta situación, ok, no lo hizo. ¿Qué está haciendo ahora? Está bloqueado dentro del Partido Colorado. Está bloqueado. Ha bloqueado. Ah, dentro del bloqueado, Partido ok. Colorado. Claro. Ok. Está bloqueado dentro del Partido Colorado con un peligroso pacto con olor a impunidad. Entonces, él prefirió, antes de buscar un gran acuerdo nacional, ahora, obligado por las circunstancias, está buscando y, por lo visto, consiguiendo un acuerdo muy complicado dentro del Partido Colorado. Ya. Por eso casi lo corté y me disculpa, senador. No, por favor. Usted estaba hablando de 2 cosas muy importantes. Uno es la baja ejecución y otro de que hay disponibles bonos soberanos. O sea, yendo atrás a la pregunta que le hice, o sea que desde su óptica entonces tendríamos que endeudarnos más, cambiar las personas que están haciendo una baja ejecución y aumentar el gasto público. Eso es lo que entiendo. Yo hablé de los bonos soberanos ya contratados y que están sin ejecutar. Ah, ok. Hay un margen Ya, muy ok, importante. ok. Un margen muy importante. Ya tengo aclarado el tema. Es más, yo sé por qué no se ejecuta, ¿verdad? Y, ¿Por qué sería, y porque el propio ministro de Obras Públicas lo dijo alguna vez, porque el tope fiscal, que estamos en 2.7 creo que ahora, nosotros habíamos planteado 3.5 en el 2013, ¿verdad? Y él mismo tiene un problema serio de ejecución presupuestaria porque el tope fiscal no le permite. Ah, ok.
Álvaro, tema económico, ¿cómo ven desde, bueno, por supuesto la opinión personal siempre primero, pero también como bloque, como partido, ¿cómo lo ven? ¿Hay una desaceleración? ¿El culpable es este gobierno, la política exterior? Yo creo que acá, en primer lugar, siempre fuimos un país muy dependiente del gasto o de la inversión pública. Mucha gente dice que en Paraguay la economía va por un lado y la política va por otro. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Cuanto menos inversión pública haya, más se siente eso en la calle. Para los que tengan más o para que los que tengan menos, porque la inversión pública, ya sea construir rutas, hospitales o escuelas, permea todas las estructuras sociales, ¿verdad? Y se siente eso en la calle. Me acuerdo bien en el gobierno, saliendo Lugo y entrando Federico Franco, hubo un tremendo stop en el tema económico por el tema de que no se estaba soltando el dinero para los ministerios, ¿verdad? Digamos, bueno, Cartes hizo todo lo contrario, sino que invirtió un montón en obra pública y eso se siente en la calle, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo con el gasto público en obras? Inversión, no gasto, ¿verdad? Porque sí somos un país que necesita demasiada infraestructura en todo sentido. Invertir en una ruta, invertir en una plaza, en una escuela o en un hospital, para mí no es gasto. Hay demasiada necesidad en ese sentido en todas partes del país, desde la capital hasta la patria. ¿Verdad? Por otro lado, sí es muy grave de que también no haya una ruta o un objetivo trazado de este gobierno de ir a traer inversión extranjera. O sea, vimos hace poco la noticia, el gobierno de Bolsonaro se fue a la reunión esta que hubo en Europa, la cumbre esta, trajo 60.000 millones de dólares de inversión. Pero Bolsonaro bajó los impuestos, simplificó la burocracia, está privatizando. ¿Crees que ese también es el camino a seguir? Podemos hacer una cosa a la vez, ¿verdad? El capital extranjero no te va a venir si no le das... Pero yo creo que en primer lugar hay que dar signos para que el capital venga, ¿verdad? Que es, por ejemplo, lo que no está pasando en la Argentina, ¿verdad? En la Argentina el capital extranjero no viene porque no hay signos claros de mantener una línea política. Están entre que van y que vienen y eso tampoco es bueno. Porque, digamos, si nosotros necesitamos traer gente que venga a invertir acá, necesitamos dar signos de mucha claridad jurídica, política y también social, ¿verdad? Porque realmente, a Dios gracias, nosotros no tenemos un grave problema que tiene el Brasil y la Argentina, que es el sindicalismo malo. Porque hay sindicalismo bueno, ¿verdad? Pero digamos, en estos países es un problema muy grave eso, cosa que ha hecho que empresas muy grandes hayan abandonado sus oficinas en la Argentina durante el gobierno de Lugo y de Cartes, con las crisis que hubieron en la Argentina, no sé y se si vinieron para acá. Entendiendo bien, lo que vos estás proponiendo es una privatización y que los sindicatos no van a ser un problema, ¿a eso te referís? No privatización, pero dar signos claros y salir a buscar capital que venga a invertir. O sea, acá hay un montón de materia prima que es exportada para después venir como bien de consumo. O sea, ¿por qué no podemos nosotros industrializar lo que tenemos hoy acá? Ese es un grave problema. ¿Y por qué no se industrializa? Porque no hay capital que le interese. O sea, vemos que hay empresas que sí, incluso se han fusionado, algunas empresas multinacionales para hacer grandes aceiteras acá, porque no podemos captar otras grandes inversiones para que vengan a explotar el oro que tenemos, porque nadie habla del oro en el Paraguay. Que vengan a buscar a ver si realmente tenemos o no tenemos petróleo. Los argentinos estuvieron con el tema de vaca muerta durante cuánto tiempo, hoy para ellos es una realidad. O sea, si no tomamos el toro por las astas y salimos a buscar y haciendo patria, traemos a inversores de que puedan dar trabajo y puedan traer tecnología que nosotros... ¿Qué opinas de lo que dice Sachs, que es el asesor principal de este gobierno, por lo menos el asesor extranjero? Él escribió un libro que se llama La maldición de los recursos naturales. ¿A qué se refiere? Que la baja calidad institucional de un país, es decir, mucha burocracia, mucha corrupción,
hace finalmente que los recursos naturales sean una maldición. El caso de Sierra Leona, Venezuela. Venezuela es un claro ejemplo de eso. Tendríamos que arreglar primero la cuestión institucional, entonces. Y por eso, si no damos signos políticos claros acá adentro, vamos a seguir continuando en el vaivén. Sin problema, senador. No, Sí, quería sin decir una problema, cosa. sí, sin problema, o sea, porque es un debate. Ustedes me pueden demostrar, por ahí hay mitos que no Sí. se sostienen y hay que ir a las estadísticas. El Paraguay es uno de los países con menor presión tributaria. Estamos en el 9.7%, ahora siempre fue así. Eso de por sí nunca atrajo las inversiones. Hay países, incluso en América Latina, con mayor presión tributaria que la nuestra, casi el doble de presión tributaria que la nuestra, y tienen 5 o 6 veces más inversiones extranjeras que el Paraguay. Esos son mitos que se construyen, ¿verdad? ¿Qué es lo que atrae entonces el capital? Yo creo que son muchas cosas, son muchas cosas. Yo creo que sí, el nivel de la institucionalidad es importante. La previsibilidad en base a un proyecto económico es importante porque en este momento podemos hablar del gran problema que tiene la economía venezolana, por ejemplo, ¿verdad? Y podemos hablar del desastre de la política económica de Macri en la Argentina o del serio problema que tiene la situación económica en Pero Brasil. Macri heredó eso desde Perón, ya Pero, no es de hermano, Cristina. Con ese criterio, si Sí. en 4 años de gestión no pudo tan solo mejorar lo que heredó, lo empeoró. ¿O no es cierto eso? O esos votos que lo vimos el otro día, ¿por qué fueron? O sea, hay mitos que se construyen. Yo puedo decir, por ejemplo, que hay otros países de otros signos políticos que tienen una economía sólida, como el caso de Bolivia, por ejemplo, y de un crecimiento sólido, como el caso de Bolivia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay mitos que hay que señalarlo y hablar con números, ¿verdad? ¿Cuál es el problema realmente de Paraguay y de este gobierno, en el fondo? Este gobierno, como la mayoría de los gobiernos colorados, suben para administrar lo que tenemos. El problema de Itaipú, que estalló ahora por el tema del acta secreta, etcétera, pero nosotros no debatimos qué queremos realmente del proyecto de desarrollo del Paraguay después del 2023, ya con el nuevo el nuevo acuerdo sobre el anexo C del Tratado de Itaipú. ¿Qué queremos? Ahí vamos a tener la energía. ¿Qué inversiones tenemos que hacer ahora? Pero las inversiones que va a hacer ahora va a ser en función a un proyecto después del 2023. No pensamos de esa manera. Los gobiernos colorados son conservadores, administran lo que hay, ¿verdad? ¿O hay alguna idea nueva en el gobierno de Horacio Cartes, de Mario? No hay ningún proyecto absolutamente nuevo. Este país, post-Itaipú, quiere ser un país industrial. Si va a ser un país industrial, tenemos que mirar hacia afuera y hacia adentro. Porque ese es el otro gran mito, o sea, nosotros... Pero eso, senador, lo tiene que elegir el político o el empresario. ¿Sí? ¿Qué tipo de empresa quiere desarrollar? ¿Una empresa Pero industrializada o una importadora? ¿Qué es la oferta del país? Sí. ¿Qué es la oferta del país? Si yo decir, por ejemplo... Puede ser una política nacional como lo fue el tema de las pasteras en Uruguay. Claro, una política estratégica, ¿verdad? Sí, podés intervenir sin problema. Sí, mira, si vos decís, por ejemplo, vamos a tomar Uruguay, el que tiene la posibilidad de la inversión ya sabe en qué puede invertir en Uruguay. O el que, vamos a poner el otro lado, vamos a poner Bolivia, sabe en qué puede invertir en Bolivia. Entonces yo les pregunto, ¿y en Paraguay? Aparte de la soja y la ganadería, ¿qué? ¿Verdad? Ese es un gran problema, porque yo estoy de acuerdo con él, esto es política pública, es política de estrategia, es política de Estado, ¿verdad? Entonces, si vos no tenés que ofrecerle, pues no solamente al extranjero, también al paraguayo, al empresariado paraguayo. Sí, eso es lo que quiero saber. ¿Qué le ofrecería a usted si está en función de gobierno? Yo creo que este país necesita urgentemente industrializarse. Teniendo en cuenta Crearía mercados cautivos pero para eso hay que estudiar. O sea, ¿en qué rubros necesitamos industrializarnos? Industrializarse, mejorar, por ejemplo, nuestra vía para salida al mar. Nuestros ríos no son dragados.
tenemos un problema con el Pilcomayo que todos los años... Yo quiero meter un poquito la cola nomás para avivar el debate. No, Industrializar quiere decir crear mercados cautivos para que venga una industria y tenga, digamos, aranceles proteccionistas para que pueda hacer, por ejemplo, una ensambladora china que venga acá y vos tenés que cerrar la frontera a los autos Chileré, por ejemplo. ¿Estarías de acuerdo con crear un mercado cautivo para industrializar el país? Claro La que sí, industrialización ¿por qué no? es Trae mercado tecnología, cautivo. trae inversión, trae también, digamos, trabajo para la gente y por sobre todo, o sea, detrás de una inversión no viene solamente esa, o sea, digamos, Las Vegas empezó con un casino y después vinieron los otros. Cuando la gente se da cuenta de que realmente se puede hacer algo, empieza a venir el resto de la gente. O sea, el capital no tiene Dios ni patria. Nosotros podemos empezar a captar capitales que están queriendo irse a la Argentina, al Brasil o a donde sea. Hay dos problemas con el tema de las inversiones. Uno, hay que preguntarse siempre qué van a dejar las inversiones. Sí. Porque hay inversiones que no dejan absolutamente nada o pueden dejar una depredación ambiental enorme, por ejemplo, ¿verdad? Que muchas veces el costo ambiental es mucho más grande de lo que realmente el Paraguay va a recibir o el país va a recibir. Esa es una cuestión importante, ¿verdad? Segundo, pensamos mucho nosotros en la inversión extranjera, está bien, pero ¿cuál es la participación del empresariado paraguayo? Porque se dice en términos sociológicos, políticos incluso, ¿cuál es la participación de la construcción de una burguesía nacional? ¿Qué quiere decir burguesía, Mario? Son los dueños del capital, ¿verdad? Eso, si bien es un término marxista, pero se usa mucho en sociología para entender el funcionamiento de las clases sociales. El empresariado paraguayo, no existe un empresariado industrial fuerte en el Paraguay. Coincidimos con eso, ¿verdad? No existe. Entonces necesitamos tener una política de Estado para que ese capital del empresariado paraguayo puede ser asociado con el capital extranjero, etcétera, puedan desarrollar una política en esa dirección. Eso contradice un poco lo que yo estuve leyendo al respecto, senador, y me va a corregir. FAO, por ejemplo, en el 2016 lanzó un mapa mundial y determina que, o sea, que no es que determina, señala, y FAO no es muy liberal que digamos, es un órgano de la ONU, ¿verdad? Sí. Finalmente es estatista. Señala que los países que tienen menor, digamos, protección de la propiedad privada son los que más deforestan. Por ejemplo, Paraguay, Sudamérica, África. Los países que tienen más protección de la propiedad privada por la previsibilidad en el tiempo son los que menos depredan. Contradice un poco lo que estoy escuchando de su parte. Pero porque yo no hablé de la propiedad privada. La institucionalización. Yo hablé de un proyecto de industrialización, ¿verdad? Pero podemos hablar del tema de la... Yo creo que realmente lo que más permite la deforestación y la depredación ambiental es la ausencia del Estado en esos campos. Acá en el Paraguay la deforestación y la destrucción medioambiental es tremenda. Sí. Tremenda. Empezando por Asunción. Sí, claro. ¿Pero por qué? Porque el Estado es cómplice de ese modelo de producción. He visto hoy que países como Alemania y no sé cuál es el otro país importante de Europa están empezando a tomar medidas contra el gobierno de Bolsonaro por la depredación en el Amazonas. ¿Verdad? Porque si no tomamos en cuenta el modelo de producción, la humanidad va a ser muy afectada. Hoy en Noruega estaban despidiendo el último glacial y eso va a tener un impacto climático importante y eso tiene sobre la producción y la producción sobre la organización social en que vivimos, ¿verdad? Entonces en Paraguay el problema de la propiedad privada o no, es un largo debate, ¿verdad? Pero yo no quiero enfocarme en eso por el problema de la depredación ambiental, medioambiental, el problema de la complicidad de las autoridades, del Estado, de los gobiernos, de la corrupción, ¿verdad? ¿Ustedes creen que si el Estado paraguayo hubiera sido riguroso, me olvidé, ya que hablamos de la cuestión medioambiental, el Paraguay es el primer país que acaba de ser condenado por Naciones Unidas por una persona que fue víctima del uso indiscriminado de agrotóxicos? O sea, habla de que se tergiversó eso, senador. No sé, yo hablo solamente de la resolución de Naciones Unidas. O
Entonces, supongo tiene organismos serios, ¿verdad? Porque el problema nuestro es cuando nos conviene... Bueno, realmente Naciones cuando- Unidas hace rato dejó de ser serio. O sea que yo creo que es una falacia de autoridad eso, senador. No, Le soy muy sincero, porque no, finalmente son políticos yo con no intereses. defiendo a la Naciones Unidas, ¿verdad? Lo Sí. único que estoy diciendo es que cuando nos conviene es serio, cuando nos conviene no es serio, ¿verdad? Pero alguien puede negar que en Paraguay no existe realmente una aplicación correcta de las leyes desde el punto de vista institucional ante la depredación ambiental y el uso de agroquímicos. ¿Alguien puede decir que no? Sí, El yo problema es creo que hay Acá no hay ningún control sobre eso. las investigaciones que ha habido en el Paraguay son muy tendientes o sea, son ideológicas más que nada, ¿verdad? Ese es el problema. Se hace con una base, un estudio de 18 personas. O sea, ¿cómo vos podés hacer un estudio de 18 personas en una comunidad y en base a eso tomar... Y con un- fondos de CONACYT, que son fondos finalmente mal utilizados por lo que se También, descubrió últimamente. entonces, digamos, no podés tomar eso como una realidad. Tenés que, te pones a ver quiénes son los que hicieron esos estudios y son, digamos, ONGs que se dedican a otra cosa totalmente, no a hacer estudios del tema de la implementación siquiera de un agrodefensivo, ¿verdad? Pero para mí eso ya es, digamos, una cuestión que va siempre a ser tendiente a ser ideologizada. O sea, en Colombia, por ejemplo, la izquierda prohibió el uso de fertilizantes porque el gobierno lo estaba usando para matar las plantaciones de coca, ¿verdad? Como ¿Y qué tiene que ver la izquierda con el narcotráfico? ¿Cómo que qué tiene que ver? O sea, Lo que la decía FARC es que- se sostiene Ok. con el narcotráfico, con el secuestro y con el miedo, ¿verdad? Y tienen un brazo político, eso es una realidad. ¿Y acá en Paraguay, por ejemplo? Y acá tenemos el EPP, ¿verdad? Que tiene su digamos, negocio con el miedo, con el impuesto revolucionario, con el tráfico de drogas, con el control de ciertas zonas para liberárselos a algunos carteles que vienen del extranjero, ¿verdad? Y ponen en condiciones, digamos, prácticamente, o sea, estamos hablando de los agroquímicos, pero no hablamos de los tóxicos que consumen nuestros compatriotas en esas plantas procesadoras de droga. Dos cosas ahí. Entonces es demasiado fácil hablar desde ese lado, ¿verdad? Si me permitís dos cosas ahí, Adelante. para hacer un timo del debate ahí. Yo creo que exactamente como él lo dice, él también habla de un punto de vista ideológico, clarísimo. Está bien, ¿verdad? Pero vayamos a los números. Yo puedo decir que Francia, por ejemplo, hace poco prohibió el uso de cierto tipo de agrotóxico y Francia es un gobierno de derecha en este momento. Son los lugares comunes que nos impiden pensar. Los lugares comunes que nos impiden pensar. Pero hay realidades que uno no puede negar. Yo te invito a vos, supongo que sabés, ¿verdad? Vamos a recorrer por las rutas nomás del Paraguay. Digamos, un solo caso. Porque necesitamos de la crítica para construir el país. ¿Sí? No de la complicidad. Un solo caso te voy a decir. La Barrera Díaz. La Barrera Díaz. Grandes campos de sojales, porque finalmente el problema no es con la soja. El problema es el modelo de producción que no respeta ambientalmente nada o poblacionalmente nada. Vos viste lleno de barreras vivas. Yo he visto muchas Entonces, barreras vivas. O sea, y si yo he visto- agarrar la ruta y yo- Granero del y- Sur, por ejemplo, y vas a ver que es una yo- ruta donde Este se tema de la respeta. soja es lo que bastante... Déjame nos terminar esto. Me quiero ir nomás al corte porque ya me están indicando. Y a la vuelta al corte sí ya Dale. te dejaría cenar. Solamente por eso. Vamos a un corte que el debate está muy interesante. Ya volvemos enseguida. Ya estamos de regreso, segundo bloque de Confrontados. Senador, estaba cerrando la idea con relación al modelo de producción que tenemos y que es el sistema extensivo agrícola, ¿verdad? Sí. No, yo creo que ese es un sistema agotado, un modelo agotado en el Paraguay. Y ese es el gran problema del Paraguay para los próximos años. Si nosotros no hacemos un debate
para cambiar el modelo de producción y el modelo económico hacia otras formas que no sea precisamente la que tenemos ahora, centrada básicamente en soja, ganadería. ¿Cuál sería esa opción, así tipo para graficar? Yo acabo de decir, yo creo que el Paraguay y Itaipú está ligado a eso, tiene que pensar en un proyecto de industrialización. Industrialización. ¿Al estilo Stalin o al estilo Venezuela, al estilo Estados Unidos? ¿Cuál? Porque hay muchos modelos de industrialización. Porque, ¿Cuál es el modelo de Venezuela Stalin? fue una desindustrialización. No, pero Stalin hizo cuál una, es el- la famosa... Y le fue bastante bien en esa época, pero... Stalin hizo la mira, industrialización yo- forzosa que le llamaban. Y mira, che, yo no conozco en detalle, conozco la de Macri, por ejemplo, acá la Argentina, que terminó por fundir toda la industria, ¿verdad? Entonces, por eso te vuelvo a decir, ese tipo de cosas yo creo que no nos ayuda mucho a pensar a Bolsonaro, que están cerrando empresas en este momento industriales en Brasil. O sea, las estadísticas muestran eso, lastimosamente. De la derecha o puede ser la izquierda también, ¿verdad? Pero donde yo apunto es realmente al proceso de industrialización en Paraguay. Hay que ver sobre qué línea estratégica. Acá hay productos, vamos a tomar el caso de la crisis actual de los tomateros. Ese tiene un proceso, según dicen los técnicos, bastante sencilla, del disecado, del envasado al vacío, ¿verdad? De tal manera a producir una cadena que genera al mismo tiempo puestos de trabajo, ¿verdad? Con dinero del Estado, se refiere. Yo no dije eso. No, o sea, la pregunta. ¿Cómo se haría el envasado? Voy a tener mucho prejuicio. No, son preguntas de acuerdo entiendo. al perfil ideológico nada más. Lo mismo le voy a hacer no. la pregunta a él. El Estado tiene que actuar siempre. Y el Estado actúa en Porque sociedades la derecha capitalistas, también está de claro. acuerdo, claro. ¿Ustedes creen que los países desarrollados, Sí, no, por eso. Yo por supuesto, no ¿verdad? lo digo con prejuicio, sino que más bien yo para... estoy entrando en el debate nomás, no te Sí. preocupes de eso, ¿verdad? Está bien. Pero igual es bueno ese debate y es bueno hacer una salvedad. O sea, si bien está la derecha, está la izquierda y estamos los liberales también. Ojo, no todo lo que está para acá está, digamos... O sea, Pero yo si pensé vos que eras está- keynesiano, Álvaro. ¿Sos No, liberal? negativo. Ok. Más clásico que otra cosa. Ok. Pero sí me molesta que todo lo que esté un paso hacia el costado de la derecha sea, o sea, de la izquierda sea derecha, o sea, y me gustaría que se haga esa salvedad porque Un equilibrio buscas. sin duda, o sea, es muy bueno el ojo del Estado sobre la inversión, ¿verdad? Para generar esa seguridad social también que se necesita, porque, digamos, ni para este lado ni para este lado la libertad es demasiado buena. Hemos visto gobiernos que han destruido sociedades enteras, como Venezuela, por ejemplo, con la desindustrialización que ha habido, porque no fue una industrialización, se han expropiado desde la cementera, que producían 18.000 bolsas diarias de cemento y terminaron produciendo nada, porque hoy está cerrado. Llegaron en su peor momento a producir 1.000 y pico y después terminó cerrando. Y así como otras cosas, ¿verdad? El modelo en el cual el Estado controla la venta de divisas, y es lo que pasó en la Argentina y en Venezuela, no se puede invertir porque necesitas dólares, y a quién vas a comprarle los dólares al Estado y no te los quiere vender. El modelo de estar subiendo 6.000% el salario mínimo para que después no valga nada y en un año tengas que devaluar 8 ceros la moneda. Hoy están en 2,7 el salario mínimo. ¿Estás a favor de regular los alquileres, por ejemplo? No, negativo. Bueno, Norman, me gustaría también que la gente participe, o cómo está eso ahí, Norman. También podés decirnos cómo pueden participar, si le recordás a nuestra teleaudiencia. Las personas pueden participar en nuestras redes, en RCC TV estamos transmitiendo en vivo. Justamente Germán Kretschmer envió una pregunta referente al tema que estaban tocando un poco hace rato. Dice, solo en Paraguay se exigen las barreras vivas, un invento criollo que desconoce los principios de la física, que rigen, que deriva de las gotas y el 99% de los vecinos no quiere. Por otra parte, esa pregunta y ese comentario lo traslado para ustedes. Por otra parte, quería hacer un hincapié a la teleaudiencia
que esta es nuestra página web rcc.com.pi. Ahí pueden encontrarnos en las distintas plataformas que tenemos como medio. Estamos en televisión y en noticias, pueden encontrar todas las noticias referentes al Chaco. Otra de nuestras redes es en Twitter, donde estamos como @rccpi, y de la misma manera estamos en Instagram. Quiero hacer hincapié también en este sentido, estamos con una encuesta acá como medio y estamos sorteando un TV de 43 pulgadas. La gente puede participar completando la encuesta, le da unos clics allí para ir completando un poco este sondeo y ya participa de esto. Te quería pasar una información, Hugo, Sí. que surgió un poco en la tarde de hoy. Los diputados se reunieron en Burubicharoga con el presidente Abdo y quieren dar ya muerte al juicio político, quieren archivarlo. ¿Qué hacen estos partidos pequeños, por llamarlo de alguna manera? Están como bastante divididos. ¿Cuál es la postura que ellos desarrollan en cuanto a esto? Y también referente un poco a la evaluación de los distintos ministerios, ¿es un poco un camino de dejar que Añetete y el bloque de HC haga lo que quieran, o hay alguna perspectiva de también unirse para abroquelarse también y defender a la ciudadanía de lo que pueda pasar más adelante? En este caso hay proyectos de fusionarse con los partidos que no están, digamos, dentro de la línea, o eso es prematuro todavía. A ver si entiendo. Fuera del Partido Colorado, Fuera del Partido Colorado, Partido Liberal, Frente Guazú, Patria Querida. todos los días estamos haciendo conferencias de prensa. La Alianza Ganar, la Alianza Ganar, el Partido Liberal Radical Auténtico, integra el Frente Guazú, todos los demás partidos. Hoy se hizo de vuelta una conferencia de prensa. En este momento, si ustedes entran en cualquier nivel de información, van a encontrar que la Alianza Ganar está llamando a una movilización mañana, ¿verdad? Para enfrentar este adelantamiento de consumar la impunidad, pues realmente un pacto de impunidad, el juicio político, ¿verdad? Entonces no es que vamos a hacer, no, la Alianza Ganar está activando desde hace muchos días y es la que también propició la presentación con otras fuerzas del proyecto de juicio político de la Cámara de Diputados. Ya. Bueno, Deja un peligroso precedente esto que está ocurriendo, ¿verdad? Y digo peligroso porque poco y nada les interesa aclarar la situación real para con la gente. Se basan directamente en números, tenemos la mayoría y desconocen cualquier tipo de proceso que está dentro de la Constitución Nacional. Y en vez de fortalecer las instituciones, esto está tirando por el suelo todo lo poco que se ha podido hacer. Bueno, otro punto también que es difícil salir de la economía cuando hablamos, porque siempre nos apasiona y es como una arena movediza, uno no puede salir de ahí. Pero el tema seguridad también es un tema muy sensible. La semana pasada estuvo corriendo la versión de que se pedía la cabeza del ministro del Interior, hoy no pasó nada. ¿Cuál es la percepción que tiene del trabajo del tema seguridad? ¿Mejoró, empeoró? Mira, yo creo que se le puede cambiar al ministro del Interior. Varios otros ministros del Interior fueron cambiados. El problema es para qué. Porque el problema del Paraguay en materia de seguridad, y en materia de seguridad cuando hablo estoy hablando de la gente en la calle, o puede ser el EPP, o puede ser el narcotráfico, o pueden ser las mafias, de todo estoy hablando. ¿Ustedes recuerdan algún planteamiento, alguna propuesta que hizo Mario Abdo sobre el tema de seguridad, incluso durante su campaña electoral? Ninguna. Yo no recuerdo. No existe. Entonces, yo particularmente creo que el problema de seguridad en Paraguay es un problema mucho más grande y que tiene un carácter de cuál es la estrategia de seguridad que necesitamos en el Paraguay. Aparte de otras medidas que son, yo diría, muy revolucionarias, pero hay que tomarlo, o sea, si no se limpia la Policía Nacional, si no se transforma la Policía Nacional, no tenemos muchas posibilidades nosotros de enfrentar esta situación.
¿Qué sería transformar? ¿Aumentar los números, sacar gente? Ni aumentar ni sacar. Yo no sé de aumentar o sacar. Lo único que sé es que la Policía Nacional, con la naturaleza de corrupción que tiene en este momento, y el nivel de entrenamiento que tienen, y el nivel de formación profesional que tienen, yo creo que eso está sumamente cuestionado. Entonces, algún gobierno o algún presidente tiene que liderar alguna vez este tema y decir, señores, vamos a cambiar la Policía Nacional, ¿verdad? Por un lado. Segundo, yo creo que podemos sacar miles de efectivos policiales en la calle, pero eso está demostrado que no resuelve el problema. ¿Es consecuencialista eso? No, no resuelve el problema. Si no se trabaja con la comunidad, lo mismo el caso Del EPP. del EPP o los grupos vinculados incluso con los grupos o no de la mafia, ¿verdad? Si el Estado no le gana a la población, si el Estado no le gana a la ciudadanía, ellos le ganan. Nos lamentamos muchas veces porque ahora mismo ustedes van a una comunidad rural y los jóvenes los lunes o los martes se van, salen de la comunidad, vuelven los viernes posiblemente y vuelven con algo de plata en el bolsillo porque se van a trabajar en el tema de la marihuana. Entonces, si el Estado no le da opciones y no le gana, incluso política, cuando digo política no me refiero a un partido, me refiero a la política del Estado, ¿verdad? No hay nada que hacer. Yo no soy especialista en el tema de seguridad, pero sí sé que el Estado tiene que modificar su estrategia de política de seguridad en el Paraguay, porque este modelo está agotado. El tema del narcotráfico es mucho más complicado y tiene mucho que ver con el tema de seguridad. Acá recuerden el último episodio en Liberación. Bueno. Ese episodio graficó exactamente la reacción que pueden tener. O sea, se produce el ataque, la policía no reacciona. Los atacantes huyen sin problema. Pasaron semanas, creo que más de un mes, no sabemos nada. Nada, no sabemos. Se olvidó ya la gente. Y se olvidó la gente. Entonces, obviamente, yo creo que la política de seguridad en Paraguay ha fracasado, lastimosamente, no se piensa, no se hace ese debate y terminamos en un debate si realmente hay que cambiarle o no al ministro del Interior o al de la Policía Nacional, cuando el debate es mucho más profundo, porque el problema es mucho más profundo. Pero convengamos que hay ministros del Interior que han pisado un poco, digamos, un poco más que los demás y han tenido quizás resultados que, vamos a decir, la economía tal vez les haya ayudado, ¿verdad? Porque la economía también está ligada con el tema Pero de la inseguridad. también ante eso, los grandes problemas de inseguridad en Paraguay yo creo que radican en los grandes grupos mafiosos. Ya. Y los grandes grupos mafiosos han crecido en el Paraguay. Han crecido en Paraguay. ¿Sí? Pero todos los días estamos viendo asaltos. Que O sea, acá, también, dentro, ¿verdad? O sea, que dentro ambos del crecieron. el problema más grande que hay en seguridad, bueno, los secuestros. ¿Qué ha pasado? Hay 2 personas secuestradas hoy, Delio y Urbieta. ¿Qué está haciendo el Estado? Nada. ¿Qué está haciendo en contra de las drogas? Nada. ¿Qué está haciendo en contra de las invasiones de tierra? Nada. ¿Qué está haciendo en los centros urbanos en contra de los asaltos o las pequeñas, digamos, empresas criminales que se constituyen para hacer asaltos a bancos, a casas? ¿Qué ha hecho? Lo último que yo me acuerdo es del muchacho este que agarró a esta niña y lo encontraron a la tarde. Pero a Dios gracias porque había una cámara, porque si no, la policía no tiene inteligencia. La policía no tiene inteligencia. Servicio de inteligencia. No tiene, o sea, no tiene cómo salir a prevenir, porque es demasiado fácil hacer una fuerza reactiva. Nosotros tenemos que tener una fuerza preventiva. ¿Eso sería por falta de recursos económicos En primer o una lugar, mala ejecución nada más? En primer lugar, hay que sanear la policía y si es que eso cuesta dejar a efectivos en la calle, y bueno, necesitamos calidad y no cantidad. Porque los nuevos que van entrando se van corrompiendo por el camino, por lo que ha habido. No se olviden de que
digamos, la Policía Nacional maneja una estructura muy grande, de mucho poder y que también tiene demasiado rubro. Y también puede servir como cómplice de esas mafias que hablaba el senador. ¿Qué está haciendo la Policía Nacional para frenar el crimen organizado en Pedro Juan Caballero, Capitán Vado? Nada. Eso es lo que pasa. Dejar ¿Entendés? pasar más o menos ahí. Pero, y escúchame una cosa, hemos visto nosotros perseguir a empresas criminales que se dedican a eso. No, tenemos algo reactivo, o sea, viene un narcotraficante y le mata a una chiquilina dentro de una cárcel. ¿Y qué hemos hecho? Le tuvimos que echar al tipo. Y después, y la policía le sacó la información que tenía que sacarle para hacer caerle a los cómplices. A esos tipos hay que darle vuelta como una media y que echen toda la información y que caigan así como caían las familias italoamericanas en Estados Unidos, que caían desde la cabeza hasta abajo. Pero no hay eso. ¿Qué hemos visto? Enfrentamientos entre narcotraficantes. Eso es todo lo que vemos y se matan entre ellos y la policía no hace nada. ¿Entendés? Y todavía el ministro del Interior, que realmente no entiendo cómo a él se le ocurre asumir la cartera y empezar a tratar de dejar al costado a los linces, que es lo que a la gente más tranquilidad le da. Porque así fue cuando él asumió la cartera. ¿Es verdad que se dispararon las invasiones de tierra cuando él asumió o es un mito? No, las invasiones siempre siguieron. Pero se disparó, a eso me refiero. Porque eso es lo que dicen o sea, una de las acusaciones que escuché por lo menos en contra suya, ¿verdad? No estoy, porque hay no que estoy, separar digamos, el mito de la realidad también, porque a veces en política los perros ya te tiran nomás ya. Pero escúchame una cosa, si se dispararon o no se dispararon, pero ¿por qué no se frenaron? No tendría que existir eso. No, por porque supuesto. vos vas por la ruta que va hacia Salto del Guairá y vos ves que están ahí acampados al costado y vos te das cuenta cuando van a venir 400 personas para invadir una tierra. No, es que de la nada aparecen así y ya está. O sea, seamos preventivos y démosle seguridad a la gente, porque al fin y al cabo las El invasiones... modelo colombiano, por ejemplo, que es la fusión de la policía con los militares. ¿qué te Ese es un parece? modelo muy bueno. Ese es un modelo muy bueno. Incluso también puede ser para la ciudad. Yo estuve ahora en Vicente López, el fin de semana de las elecciones en Argentina. Estuve mirando el modelo de ciudad que ellos tienen de seguridad de ciudad y ellos han perfeccionado el modelo colombiano incluso. El modelo de seguridad nosotros tenemos que aplicarlo en la ciudad y en las partes rurales, porque no nos olvidemos que por más discurso ideológico que tengamos, la gente más necesitada, hasta la más rica, es cautiva de la delincuencia hoy en el Paraguay. Porque en el cinturón de pobreza que tenemos en la Asunción, esa gente también está cautiva del microtráfico, esa gente también está cautiva de los que se drogan y salen a buscar más asaltos para seguir drogándose. La política de seguridad, yo desarrollé antes el tema de la Policía Nacional. Tenemos que ver el tema del Poder Judicial, todo eso hace parte eso de la también política está de dentro, seguridad. sí. Pero la política de seguridad empieza por una política de inclusión social de la gente. En el Paraguay ha crecido el desempleo en el último año, ha crecido la pobreza y la extrema pobreza en el último año, ¿verdad? Fíjense que 2 veces ya mencioné el tema de los tomateros, le voy a mencionar otro caso. El tema de la empleada doméstica que perdió mucho su trabajo al aumentarse el salario. No creo mucho eso, vamos a ver eso con el tiempo. Hace rato me dijiste que hay cuando te conviene, cuando... No. para avivar el debate nomás. ¿Sabes por qué te Está digo bien. eso? Porque recién hace 15 días se habilitó oficialmente eso en el IPS. Entonces vamos a ver el comportamiento, si vamos a ser serios en las estadísticas. Pero no la vez veamos- sacaron las estadísticas de IPS, que Claro, hubo una... pero empezaron a regular desde hace 15 días. Yo creo que eso es así. Vamos a ver qué ocurre en los próximos Ya, 6 meses ok. para tomar una impresión más seria sobre el tema. Yo digo el tema de, por ejemplo, productores de yerba mate de Itapúa. 1.800 fue el acuerdo inicial y ahora están entregando la hierba a 860, 870 guaraníes el kilo. La mandioca. Vieron todas estas movilizaciones de mandioqueros. O sea, los pequeños productores están perdiendo en este momento y cada familia está siendo mucho más afectada por la situación de pobreza. Si el Estado no logra un colchón social importante para incluirlo dentro del sistema productivo social,
va a tener muchos costados débiles la seguridad. Yo no digo que ese sea el único elemento, no es que por eso van a desaparecer los delincuentes, no estoy diciendo eso, pero ese es el colchón. Ahí después vas a construir tu política de inteligencia, la política de la Policía Nacional, o de otro tipo, Policía Nacional, Fuerza Armada, no sé, eso ya lo veremos. Todo lo que vos quieras, pero no porque sea pobre va a ser delincuente. O sea, si tiene trabajo, yo te digo que he visto lugares muy carentes con gente muy honesta y que no se quiebra. Eso es cuando realmente... Pero esa es una percepción, vos estás hablando de una cosa, vos estás hablando del que roba o no. Vos incorporaste otras cosas hoy en tu intervención y en esa dirección apuntó mi respuesta ahora, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, hablaste del tema de las propiedades. Yo no entiendo cómo un país que se considera, y eso está en el marco constitucional, etcétera, defensor de la propiedad privada, es un país que por su sistema político y de acumulación de riquezas le niega la propiedad privada a millones de compatriotas. ¿Estás de acuerdo con una titulación masiva como hizo Perú, por ejemplo? Perú hizo una titulación de tierra masivamente. Pero, claro, fíjate una cosa. Sí. No sé cuántas miles de hectáreas, tierras del Estado paraguayo, que se entregaron en el famoso marco de la reforma agraria. Sí. Hoy la gente la abandonó, por lo que sea, hoy están ocupados por colonos brasileños. El problema es que hay un un negocio grande. Claro que es un negocio grande justamente porque no hay ninguna seguridad. Si yo demoro en entregarte, por ejemplo, el título de propiedad que estás diciendo, ¿verdad? Por supuesto que mañana yo vendo la derechera, se maneja así, es parte de ese negocio grande. Ese es un... Pero es porque se le da derechera, ¿por qué no se le da la propiedad privada como se le da en Perú? Es lo que te estoy diciendo. Es lo que te estoy La derechera también no puede vender en 20, en 10 años. De una debilidad que hace que florezca un negocio de especulación, ¿verdad? En que el Estado permite eso. Yo no conozco ninguna acción del Estado para recuperar sus propias tierras, tierras. Entonces, por supuesto que desde ese punto de vista, hay muchas irregularidades a partir del problema social que se presenta, ¿verdad? Yo creo que desaparecerían los invasores profesionales si es que se titulan las tierras y se empadrona todo. Yo no conozco invasores profesionales. Sí, yo hay creo que muchos. ese es un título. Elvio Benítez, por ejemplo, es muy conocido. Elvio Benítez, por ejemplo, si ustedes me dicen que hace 15 años encabezó una ocupación de tierra, yo los desafío que me muestren. Sí. Él está liderando su comunidad, una comunidad con muchísimo beneficio, organizada como está Guaraní, ¿verdad? Pero ustedes no me van a poder decir que en los últimos 5, 10, 15, ahora, la propaganda. No, pero yo he visto, pero así como y escuché también. Así como hay empresarios sinvergüenzas. No, claro, pero que haya el empresario sinvergüenza no resta que haya invasores profesionales. Senador, acá te puedo decir, por ejemplo. Pero no resolvemos el problema con esos clichés. Sí. Y lo mismo que yo te diga, hay gente que tiene tierras, incluso en situación de irregularidad. El problema es el sistema, cómo funciona. Pero hay que visibilizar ese problema justamente para solucionar. Nosotros hemos cansado nosotros de denunciar no, ese tipo de cosas. Si ustedes nos escuchan a nosotros nos hemos cansado de denunciar ese tipo de cosas. Tratar de tapar el sol con el dedo no va a solucionar el problema, senador. Acá, Fernando, él que trabaja conmigo, haciendo una encuesta en el interior, un invasor de tierra le dice, esta es la cuarta comunidad que nosotros invadimos. O sea, si me estás hablando de que no hay invasores profesionales, perdón, pero ¿estás mintiendo o estás desconociendo, senador? ¿Qué significa profesionales para vos? Y que se dedican a eso para ganarse la vida. Entonces van, invaden, yo le conozco, son de muchos se le titula líderes, o se le da la derechera, venden de vuelta y así van a otro lugar. Líderes. No, ya simplificar las cosas. No, pero es que si vos le tirás a una persona en el medio del monte y el Estado no le asiste absoluta, por supuesto que eso va a ocurrir. Pero las tierras que se invaden no son en el medio del monte, el problema, no, ponerle a cualquier lugar. Si el Estado no le permite y no le genera condiciones de una escuela, un centro de salud, un proyecto productivo para alentar ese tipo de identidades comunitarias, no existe eso.
Esa es una ilusión que ustedes tienen porque no ven la composición del problema social y cómo se construyen las comunidades. Entonces, lastimosamente... La reforma agraria, por ejemplo, implica la titulación de tierra porque, o sea, mi opinión Ok, vamos es en que el campo, yo te voy a punto responder en el neurálgico es campo eso. ideológico, vamos a ver. La reforma agraria no es un problema socialista. La reforma agraria es una cuestión de las democracias liberales. Porfirio Díaz fue el que instaló eso en México. Que bueno, no fue socialista, pues. Sí. Cuando estamos hablando, Sí. Viene la Revolución Francesa eso. ¿Por qué la izquierda, el socialismo, toma el problema de la tierra? Porque la derecha lo abandonó. ¿Y la Revolución Francesa es de derecha? Claro, no sé si derecha, Jacobinos eran pero esos. no era socialista. El socialismo viene mucho después con Carlos Marx, ¿verdad? No. El comunismo, el socialismo Pero- existe de pero Platón. entonces decime de qué socialismo Sí. me estás hablando. Los jacobinos eran socialistas. Los No jacobinos sé. que llevaron la Yo Revolución creo que Francesa eran- eran yo creo que socialistas. eran radicales desde el punto de vista de la revolución burguesa. Esa es mi opinión de los jacobinos, ¿verdad? Cuando yo hablo de los socialistas, hablo, por supuesto, ya de Marx en adelante, ¿verdad? Ya. Pero así como estaban hablando ustedes, yo te reitero eso. Para mí el problema de la tierra, por ser una cuestión de propiedad privada, ¿qué quiere el campesino? ¿Quiere la propiedad colectiva? No quiere la propiedad colectiva, quiere la propiedad privada. Estoy de acuerdo, ¿verdad? sí. Entonces, por eso yo le decía a usted, este es un sistema que no le da la propiedad privada a millones de paraguayos, le niega la propiedad privada, pero sí defiende la propiedad privada de unos pocos. Una grave contradicción histórica de este tipo de Yo creo que procesos. eso está mal, sí. Segundo, ¿por qué ocurre eso? Vos dijiste una cosa muy importante cuando estabas preguntándole a él algo sobre liberales, Sí. el pensamiento liberal, ¿verdad? En el Paraguay tenemos pocos liberales. En el Paraguay los liberales son conservadores. Y la mayoría de los casos alientan la concentración del monopolio, la acumulación de riqueza por todas las vías. Entonces no es liberal, liberal que... Entonces no es liberal. Pero hay una corriente liberal No, conservadora, monopolio- senador. No, ya sé, pero yo lo que dije es otra cosa. Lo que dije son conservadores y no son liberales. Bueno, ¿O acaso, vamos a lo que suponer, pasa es que el Partido Liberal, institucionalmente, vos estás hablando de liberales dentro del Partido Liberal o como ideología yo hablé con- económica. Él te preguntó como ideología y yo hablé ok. como ideología. Está, ok. Ahora, el Partido Liberal también tendría que ser una expresión de esa en todo caso, ¿verdad? Pero yo no hablé de un partido, hablé del pensamiento. Sí. Perfecto. No, el problema es que el liberalismo que nos enseñan en la universidad es el liberalismo keynesiano, ¿verdad? Y es un liberalismo que vos te das cuenta porque no ha funcionado, o sea, no es un liberalismo que realmente te demuestre en hechos cómo ha podido funcionar. O sea, vos realmente tenés que entender de que dentro del liberalismo hay varias corrientes y el keynesianismo ha fracasado y ha demostrado, si uno es un poco, digamos... Pero Keynes está muy lejos de un pensamiento liberal. Hayek, en todo caso, que lo refutó, ¿verdad? Porque es el tema. El estatismo tiene varios pelajes, ¿verdad? Y Keynes está adentro porque plantea aumento del gasto público, expansión del crédito artificial, manipulación de la moneda, Sí, quiere hacer una centralización de la burbuja banca. que después explote y genere Eso más... no es liberalismo ni por si acaso. Bueno, pero te lo pintan como liberal. No, eso es Uno otra cuando cosa. estudia economía, en los primeros 2 años lo único que te hacen Sí, leer es eso, eso ¿verdad? es otra cosa, sí. Entonces, digamos, por eso es que, digamos, hoy no tenemos liberales como corresponde, enseñando tampoco, ¿verdad? Y demostrándolo con casos. Lo que está sucediendo hoy en la región, a nosotros nos va a perjudicar muchísimo lo que está pasando con la Argentina. Se nos va a llenar nuevamente las calles de contrabando por la diferencia cambiaria que hay. ¿Crees que Argentina se vea un default? Es que, Con este escuchame nuevo una cosa, gobierno. con el modelo que vuelve, ¿de dónde va a salir la plata? Ellos agarraron la época de bonanza, porque la economía es cíclica. Todo el mundo te dice, no, pero lo que pasa es que Néstor Kirchner fue muy ducho y su ministro de Economía. No es que fue muy ducho, o sea, él agarró la época de viento en popa. Así nomás es de fácil. Entonces, si vos realmente Pero ese es su mérito. 92 mil millones de dólares en deuda. simplificás en decir de que no, él fue muy bueno, pero vamos a ver cómo estuvo la economía y por qué creció. Lo que pasa es que ahí te quiero decir una cosa notable, ¿verdad? Pero si fue una época de bonanzas económicas para la región incluso, ¿verdad? Pero el mérito de un gobernante
estuvo justamente en saber aprovechar esa época de Pero bonanza. ¿en qué Déjame terminar. No, estoy nomás diciendo en la forma en que construís tu análisis. Notable, ¿verdad? Entonces, para mucha gente sí aprovechó, pero no es lo que quiero debatir contigo. Pero si hay una situación de bonanza económica, del capitalismo de esta parte del mundo, y bueno, si realmente el gobernante, ¿verdad?, tuvo la capacidad de administrar correctamente esa bonanza económica, pero el mérito también es de ese gobierno, sea quien sea el gobierno, ¿verdad? Así como cuando hay una situación de crisis económica, ¿verdad?, y si el gobierno que lo sabe capear, también es un mérito de ese gobierno. Y acá te respondo una interrogante que estamos hacia el final del programa. Yo realmente pensaría qué va a hacer el Paraguay. Porque yo no sé, podemos discutir lo que va a hacer, no sé, el gobierno de Fernández si llega. Lo que sigue el macrismo demostró una absoluta inutilidad en su gestión. Pero no, eso es lo que yo quiero discutir acá. Las consecuencias de esto. ¿El Paraguay va a depreciar su moneda o no? Tendríamos que hacerlo. Ahí está. Ahí está. Esa es una de las primeras medidas. Esa es una discusión valiosísima en la circunstancia que está el Paraguay. Porque si no, perdemos competitividad con Claro, Argentina. pero yo al empezar el programa dije, es imposible competir con productos caros y productos baratos. Es lo que vos dijiste recién de otra manera. Se va a llenar esto. ¿Y no sería mejor eliminar directamente los aranceles, por ejemplo, proteccionistas y Yo no quiero abrir bien ya tu ser, mercado? yo no quiero ser categórico en ese sentido. Yo prefiero Que escuchar, entren ya todos los productos de escuchar una a buena los vez. economistas, ¿verdad? Escuchar a los economistas y tomar una decisión política sobre eso. Yo creo que el problema de Paraguay es bastante complicado y este es un debate que hay que hacer. No, sin duda, sin duda. Pero, súper a ver, profundo. eh, Antes de que se me vaya el programa y no quiero dejar de mencionar... para hablar nomás y redondear mi idea que estaba diciendo sobre las bonanzas, ¿verdad? Uno realmente demuestra cuando es un estadista cuando no está en época de bonanza y agarra un país, ¿verdad? También. Porque, como había dicho, Néstor agarró en una época de bonanza, la señora ya no lo agarró en época de bonanza y le agarró la bajada. Y a este pobre de Macri, que realmente ha hecho muchas cosas, porque ha invertido mucho en obra pública, ha invertido muchísimo en seguridad y ha invertido por sobre todo mucho en planes sociales. Porque, ¿Y por qué la gente no lo votó entonces? porque escúchame una ¿Por cosa. qué le dio una paliza tan grande? Y te voy a responder porque yo hablé con la gente Pues en la yo, calle, ¿verdad? Y te cada digo, uno va a Buenos Aires el cada problema momento, el ¿verdad? problema es que él subió de 1 millón a 1.200.000 los planes sociales. Porque es una realidad, o sea, por más gobierno que vos quieras hacer, si vos querés construir, vos tenés que frenar el caos en la calle, vos tenés que tener a la gente con comida en la panza, porque si no, no vas a construir nada. Pero el problema es que acá el argentino te lo dice. El problema es que nosotros lo que queremos es vacaciones a fin de año. Nosotros queremos trabajar 6 a 8 horas. Escúchame, porque te digo porque yo estuve hablando con ellos en la Consecuencia del calle. subsidio ya que se le daba. La clase media se quejó porque Perfecto. estaba pagando 60 pesos la luz y pasó a pagar 300 pesos, 400 pesos. Eso es una cachetada para el pobre y para el rico y para todos. ¿Cómo que la clase media se va a quejar porque estaba pagando 60 pesos la luz y pasó a pagar 300 pesos? ¿Cuánto es 300 pesos? No es nada. Dejaban los aire acondicionados yo prendidos creo que todo el día porque no les importaba el gas. no puedo responder. Y lo mismo Hugo Chávez empezó a tirar plata, puedo. agarró la bonanza del petróleo, empezó a tirar plata, ¿verdad? Después se le acabó la plata, empezó a Le apropiar. mal acostumbró a su gente. Pero no solamente le mal acostumbró. Hoy en día ni siquiera entregando la caja de Imposible comida le pueden dar de comer a la Este gente. análisis que hace él, y lo digo con todo el respeto de la Argentina, lo que pasa en la Argentina, yo no puedo responder eso porque me parece tan simplista, pero lo que me preocupa es otra cosa, ¿verdad? Lo que me preocupa es la falta de una autocrítica realmente de un modelo como el de Macri. No van a ganar en ninguna elección con ese modelo después de este fracaso. Puede Pero- ser pero- lo de la autocrítica, no, pero no, yo estoy no, diciendo está lo que bien. la gente me dijo en la calle, o sea, no es que yo estoy haciendo... Escuchame una cosa, cada uno va a Buenos Aires. O sea, Macri es... Cada ¿Qué uno va a Buenos sería Aires Macri? 4 veces al año, ¿verdad? O sea, no le preocupe de eso o ve en las Una- redes sociales o en la televisión. Bueno, no hay necesidad de estar allá precisamente, ¿verdad? Pero Que Macri se endeudó más, dio más planes, o sea, que no se diferenció nada de yo creo que cualquier ese gobierno. es un tema bastante largo. es ¿verdad? largo. Hugo, Pero quería nomás redondear para la redondear, idea. por ejemplo, te digo. El desastre de Macri está ahí.
¿verdad? Y yo creo que quienes quieran justificar eso le va a costar muchísimo, porque vamos a terminar como Macri, culpándole a los votantes que no le votaron a él. Una barbaridad. Y Hugo, es muy importante. Una pregunta para terminar. No, pero déjame Sí. decirte. Por ejemplo, yo antes de las elecciones a todo el mundo me preguntaba qué iban a hacer, a quién iban a votar, y nadie te decía. Y yo decía, el voto vergüenza va a ser para Macri, porque claro, no le fue mal, económicamente le fue mal, pero al fin y al cabo el problema fue que el voto vergüenza fue para Cristina. La gente tenía vergüenza de decidir que iba a votar a Cristina y la votó con 75% Pero de preguntaste participación. por qué no le votaron a Macri, no te preguntes por qué le votaron a Cristina, por qué no Bueno, le votaron a Macri. estamos Tu pregunta. terminando nuestro No, programa. al revés. Norman, te paso la pelota a vos ahora. Es así, estaba un poco caldeado allí la conversación, Interesante pero el es debate. así cuando es divertido y da gusto, ¿verdad? Y es apasionante. Por último, quería leer un poco el mensaje de Jorge Alcaraz, que dice: ¿alguien le puede avisar a Hugo Richter que el Brasil desarrolló ahora la libertad económica y al contrario de lo que dicen las empresas, están volviendo al Brasil, entre ellas varias de Canindeyú? Y quería dejar algunas preguntas para conocer un poco la postura de ambos partidos. Si me pueden decir al par que voy diciendo, ¿el Ministerio del Interior aplazado o aprobado? Aplazado. Sí, ya lo dijimos. ¿Salud? ¿Y qué hay en salud? No? Nada. Y dejaron de hacer un evento deportivo de la gran pistola acá para invertir en salud. O sea, Te respondo O mejor, ¿hay algún ministerio que está Exacto, aprobado? tenemos tiempo. ¿Hay algún ministerio aprobado? ¿Qué ministerio? Yucio hizo bien. y empezó bien. Se Es que- tranquilizó. Yo hubiese esperado más de él a esta altura del campeonato. Pero Ok, bueno, hasta ahí mi aporte, hasta acá el bloque de Vox Populi. Muchas gracias. Gracias, Norman. Una última pregunta ya para cerrar. Y sí o no, Norman, quiero que me responda, porque esto tiene que ver con educación. ¿A favor de la educación sexual integral dentro de las escuelas, no. senador? Sí, claro, ¿Está a favor? totalmente, Bueno, claro, por supuesto. Ya lastimosamente el tiempo se nos ha ido. Y es así cuando el debate está muy caldeado, interesante, ¿verdad? Ya no nos damos cuenta. Bueno, te agradecemos tu atención. Vamos ahora a una pausa. A la vuelta estamos ya con el cierre y las conclusiones. Analizar un gobierno después de un año de gestión generalmente no es tarea fácil, especialmente cuando se encuentran inmiscuidos en él intereses de varios sectores y por supuesto, en este caso faltó la visión oficial. En ese sentido, el Partido Colorado, que también hemos invitado a sus referentes, entonces tuvimos una visión un poco más, digamos, sesgada desde el punto de vista de la oposición. Pero lo más importante es que vimos que hay un descontento y por sobre todo la parte económica pareciera ser que es lo que más es criticado. Sin embargo, como siempre decimos, vos tenés tu opinión ahí en tu casa. Te agradecemos mucho por acompañarnos en una edición más. Te esperamos para el próximo lunes para una nueva edición de Confrontados.